Buenos días, licenciado. Nosotros somos los alumnos Carlos Antelo y el alumno Martín Santo. Vamos a presentar los términos básicos de la economía ambiental. Como una introducción, queremos explicar un poco sobre qué es la economía ambiental. La economía ambiental es una rama especializada de la economía dedicada al estudio de los problemas ambientales desde el punto de vista económico. A través de la economía ambiental se buscan soluciones de tipo económico a problemas de incompatibilidad entre los usos privados y los usos sociales que se le da a los recursos naturales. Una externalidad es un beneficio o un costo que no refleja su precio real en el mercado. Tenemos dos tipos de externalidades: una externalidad positiva y una externalidad negativa. Una externalidad positiva se produce cuando las acciones de un agente aumentan el bienestar de otros agentes de la economía. Por ejemplo, supongamos que existe un cultivo de árboles frutales en un lugar determinado. Vecino a este se encuentra una empresa que extrae miel de abejas. Las abejas, para producir miel, necesitan el néctar de las flores. A su vez, para que los árboles den fruta es necesario que exista una polinización, la cual se facilita por el movimiento de insectos de flor en flor. Por lo tanto, sin haber pagado por ello, el dueño de los árboles está beneficiándose de una externalidad positiva por el hecho de que el vecino produzca miel de abejas y tenga abejas cercanas a su cultivo. De la misma manera, el vecino está recibiendo una externalidad positiva producida por el cultivo de árboles por el hecho de tener cerca las flores de estos. Una externalidad negativa se produce cuando las acciones de un agente reducen el bienestar de otros agentes de la economía. Supongamos, por ejemplo, que existe un criadero de trucha en un lugar determinado. Para que las truchas crezcan y se desarrollen correctamente, deben mantenerse en aguas limpias, libres de contaminación. Sin embargo, en un lugar cercano a este existe un cultivo de flores que utiliza sustancias químicas para controlar las plagas de las flores. Por el viento y las condiciones climáticas, estos compuestos químicos contaminan las fuentes de agua cercanas. Por lo tanto, el criadero de trucha se ve seriamente afectado por las acciones del cultivo de flores cercano, es decir, está sufriendo un efecto negativo externo a él, o una externalidad negativa. Otro concepto sería consumo. Consumo es la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo, definida como el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este sentido, hay bienes y servicios que directamente se destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo que sucede es que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o servicios diferentes. Otro término: producción. Es la creación y procesamiento de bienes y mercancías, incluida su concepción, su procesamiento en las diversas etapas y la financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los principales procesos económicos, el medio a través del cual el trabajo humano crea riqueza. Tanto los productores privados como el sector público deben tener en cuenta diversas leyes económicas, datos sobre los precios y recursos disponibles. A continuación, mi compañero Martín Santos le va a explicar sobre el término sector privado. El sector privado, que se contrapone al sector público, es aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no está controlado por el Estado. Por constante, las empresas que pertenecen al Estado son parte del sector público. Estas organizaciones privadas sin ánimos de lucro también están incluidas como parte del sector voluntario. El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes fundamentales del país. Esta clasificación incluye dentro del sector público al Poder Legislativo,
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado. La competencia. La competencia se da en la situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual para un bien determinado existe una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. Siguiendo con los términos, podemos leer que los impuestos pigouvianos son un tipo de impuestos que busca corregir una externalidad negativa. Este impuesto es llamado así en honor al economista Arthur Pigou, quien fue el primero en proponer que se enfrentarán las externalidades de esta manera. El efecto del impuesto, por lo tanto, es lograr que el costo marginal privado, o sea, lo que le cuesta al productor producir, más el impuesto sea igual al costo marginal social, lo que le cuesta a la sociedad, incluyendo al productor que produzca. Este impuesto no genera una pérdida en la eficiencia de los mercados, dado que internaliza los costos de la externalidad a los productores o consumidores en vez de modificarlos. La subvención consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la administración a un particular, sin obligación de reembolsarlo, para que realice cierta actividad de interés público. Pasivo ambiental. El concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado por la liberación de materiales, residuos, extraños o aleatorios que no fueron remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. En sí, los pasivos ambientales son los problemas ambientales que un proyecto o actividad existente en su condición actual genera frente a terceros por su construcción o por la presencia de los mismos. La valoración de los pasivos ambientales está directamente relacionada con la actividad de la economía y se usan principalmente en el derecho. Un activo ambiental es un bien o derecho relacionado con el ambiente natural del que se es propietario o administrador. Y por último tenemos el análisis de riesgo, que es el estudio de las causas de las posibles amenazas y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión de estudios y financieros y de seguridad para identificar riesgos y otras para evaluar riesgos. Bueno, como conclusión, podemos concluir diciendo que la economía ambiental trata de minimizar la degradación ambiental que genera la actividad económica por medio de impuestos o subvenciones que controlen a los empresarios o productores en la destrucción de nuestro medio ambiente. Bueno, eso es todo y espero que les sirva de ayuda. Nosotros nos despedimos. Gracias.